Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión continuaremos confeccionando a nuestra princesita Raya. En los tutoriales anteriores les mostré todos los materiales que necesitamos para confeccionar a Raya enterita, le guié en los vídeos que debía ver para realizar su cuerpo base y su cabello. Y además ya realizamos todo esto que ve acá, su chaquetica, su blusita interior, su pantalón, sus botas, su arrocera ancha. Ya solo nos va faltando su capa y es precisamente lo que estaremos haciendo en este tutorial. Que si aún no has visto esos vídeos, en la descripción de este tutorial yo les dejaré dichos enlaces. Así que si está al día, entonces comencemos. Esta capa la estaremos trabajando con hilo color rojo Burdeos. Burdeos, ese es su nombre en esta marca Sinfonía, que es la que yo ocupo. E iniciaremos la vuelta 1 con 50 cadenas. Ya que tengamos listas 50 cadenas, comenzaremos a partir de la tercera y vamos a realizar 48 medios puntos altos. Tomamos lazada y contamos 1, 2 y 3 cadenas aquí en la tercera, tomando la hebrita por detrás, esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Ahí estaré trabajando toda esta vuelta. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta terminar toda esta vuelta. Para la vuelta 2 subiremos con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar el tejido y comenzaremos a realizar 48 medios puntos altos. Comenzaremos justo aquí en el primer huequito que tenemos. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta terminar la vuelta con un total de 48 medios puntos altos. Y así continuaremos repitiendo en las vueltas siguientes. Subiremos con 2 cadenas, giramos el tejido y 48 medios puntos altos. Ya yo al regreso les diré hasta qué vuelta decidí continuar tejiendo lo mismo, pero usted ya puede verlo en los subtítulos. Y si bien sigue mis tutoriales, pues sabrá que la mayoría de mis amigurumis yo los diseño, los grabo todo en el mismo momento, y por esa razón pues sucede esto, que aún no sé hasta qué vuelta voy a llegar continuando haciendo lo mismo. Ya he terminado de tejer hasta la vuelta 18 y este ha sido el resultado. En la vuelta 19 vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Giramos el tejido y estaremos repitiendo durante 6 veces 6 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto. Tomamos lazada y el primer medio punto alto. 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución de medio punto alto. Tomamos lazada, volvemos a tomar en el siguiente punto y cerramos. Y así continuaremos repitiendo 6 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto hasta finalizar la vuelta con un total de 42 puntos. Y justo en la última disminución de medio punto alto, ahí haremos cambio de color. Tomamos lazada, insertamos en el primer huequito y luego en el siguiente volvemos a insertar, tomamos lazada y una vez que lleguemos hasta aquí con 4 hebras en el gancho, vamos a anudar la hebra de color dorado, pero esta hebra no la vamos a cortar, pues la volveremos a utilizar. Entonces vamos a anudar bien. Y ya que esté seguro, entonces terminaremos esta disminución de medio punto alto con la hebra de color oro o dorado. Pero bueno, en este caso de la marca Sinfonía es color oro. Haremos una cadena para asegurar esta disminución, giramos el tejido y comenzaremos a repetir 2 puntos bajos y un punto bajo alargado, pero esta vez lo estaré trabajando con el punto bajo en forma de V. O sea, en este primer huequito, el primer punto bajo,
en el siguiente el segundo y le sigue un punto bajo alargado. Se apoyan de este puntico que es el que sigue y deslizan hacia abajo, y el que corresponda, ahí va el punto bajo alargado en forma de V, preferiblemente pues para que les quede así bonito. Volvamos a repetir en el siguiente punto un punto bajo, en el que sigue el segundo y el punto bajo alargado. Repitamos una vez más, un punto bajo, 2, en el siguiente punto deslizan hacia abajo y este es el punto que corresponde, ahí haremos el punto bajo alargado. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un punto bajo alargado hasta finalizar la vuelta. El último punto bajo alargado, vea dónde lo haremos. Si lo hacemos aquí, pues esta hebra va a estirar mucho, entonces vamos a introducirlo de forma tal que no nos estire tanto el tejido, entonces no lo vamos a hacer tan largo. Vamos a introducirlo aquí, entre las cadenas de subida y el siguiente medio punto alto, ahí lo voy a hacer. Va a quedar un poco más larguito que estos, pero no tanto como este de aquí. Y habremos terminado esta vuelta 20 igual con 42 puntos. En la vuelta 21 vamos a girar el tejido y estaremos realizando 42 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta, y justo en el último ahí volveremos a cambiar de color. Justo en el último punto bajo haremos cambio de color. Dejamos hasta este momento, vamos a cortar esta hebra color dorado, pues ya no la utilizaremos más, o color oro, perdón, y vamos a anudar con esta misma hebra de color burdeos, el rojo burdeo que habíamos dejado. Por esa razón no fue necesario cortar la hebra del rojo burdeos, pues lo íbamos a volver a utilizar. Y ahora sí terminaremos este punto bajo agarrando la hebra de color rojo burdeos. Listo, esto luego lo vamos a esconder. Para la vuelta 22 giraremos el tejido y vamos a realizar 42 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y de igual forma las vueltas que siguen, que ya regreso, les diré hasta qué vuelta continúe haciendo lo mismo, pero usted ya puede verlo en los subtítulos. He tejido desde la vuelta 22 y hasta la 26 42 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Para terminar haremos una cadena a modo de asegurar y cortaremos esta hebra. No la necesitamos larga, solo un tramito para ahora esconder con agujita lanera, al igual que estas hebritas de aquí, esta por acá abajo. Vamos a esconder todas esas hebras y así tendremos un trabajo más limpio. Una vez hayamos escondido las hebras, así nos habrá quedado y estamos listos para colocar este material. Este material, su nombre es velcro y me perdonan, en los tutoriales anteriores yo le llamaba pegueta, pero era por desconocimiento. Por eso siempre agradezco sus comentarios. 1, porque así sé si les gustan mis tutoriales, y 2, pues precisamente por cosas como estas que sí me ayudan muchísimo. Entonces es el mismo material al que yo llamaba pegueta, se llama velcro. Ahora sí vamos a pegarlo. Asegúrense de que este sea el frente, o sea, pónganlo en esta posición por detrás, pero este va a ser el frente y se van a guiar por la forma de las cadenas de aquí arriba. Pues por acá no lo tienen. Entonces vamos a colocarlo en esta posición y estaremos colocando una de las piezas aquí y la otra por dentro. Yo he elegido este material, pero como siempre les digo, usted puede utilizar el material que desee. Puede poner un broche o un botón. Bueno, para un botón ya sí debieron haber dejado un huequito de aquí, pero son pequeñas modificaciones que se pueden hacer. Entonces vamos y coloquemos este material. Lo estaré colocando con silicón caliente. Retiramos el exceso de silicón
Si les ha quedado así, no se preocupen, esa parte no se va a ver cuando cerremos esta capita. Aquí debajo he colocado la parte que más pincha y aquí la otra que es poco más peludita la voy a colocar aquí por debajo. Listo, y una vez hayamos colocado el velcro, entonces estamos listos para cerrar. Por cierto, yo tengo este color rojo. Comúnmente tenemos más el color blanco, pero es que este rojo pues obviamente se nota menos en esta capa que es precisamente roja. Así que bueno, pues si no lo tienen, si no lo tienen rojito, sinceramente no, sí les recomiendo más un brochecito de esos que se cosen para que no se vea tanto el blanco. Pero bueno, es a recomendación, la verdad que no he colocado ninguno blanco, solo he colocado este, así que pues es la experiencia que les puedo compartir. Ahora sí vamos a colocarlo a nuestra princesita. Acá tenemos a nuestra princesita Raya y aquí su capa. Vamos a colocársela. La pondremos por debajo. Yo la pondré poco más hacia acá para abrocharla, o sea, para cerrarla justo aquí, un poco al ladito. Y así nos quedará. Podemos hacer esto para que se note un poco más su ropita. Recuerde que tanto su capa como su arrocera ancha son removibles, son opcionales, ya que ella está bien peinadita y además tiene una ropita preciosa. Pero aquí están todos los accesorios para su princesa. Espero ya haya disfrutado de cada una de las partes de nuestra princesita Raya, pues yo lo he disfrutado muchísimo. Además, si ha sido así, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda les responderé tan pronto como sea posible. Además, de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Con sus likes y sus comentarios, YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y os hace llegar cada vez a más personas. Además, si aún no se ha suscrito, ¿qué espera? Ándele, suscríbase y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!